Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio donde vamos a tener que trabajar los conceptos de incremento o disminución porcentual y también de interés simple. Y lo vamos a realizar todo en el mismo ejercicio. ¿Vale? Fijaros lo que nos dicen. Nos dicen que depositamos en un banco 28.000 euros al 6% anual y que después el fisco Hacienda nos retiene un 15%. De los beneficios, cuidado, de los beneficios. ¿Cuál sería el porcentaje neto de rendimiento de ese capital? Y si los intereses se acumulan trimestralmente al capital, ¿cuál será el beneficio obtenido al cabo de 2 años? ¿Cómo tenemos que resolver esto? Pues inicialmente tenemos que tener muy claro, repasamos lo que ya hemos visto en vídeos anteriores, que un incremento porcentual se resuelve de la siguiente forma. El capital final es el capital inicial por 1 más el porcentaje partido por 100. Así es como hacemos un incremento porcentual. Y si tenemos una disminución, pues aquí simplemente lo que hacemos es aplicar un menos. No vuelvo a explicarlo todo porque lo tenéis en el vídeo anterior, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Respecto al concepto de interés simple, ¿vale? Es algo que es de bastante interés porque es algo como funcionan los bancos, ¿vale? Ya sabéis que los bancos os pueden prestar un dinero y luego os lo tenéis que devolver a un determinado interés, por tanto siempre vais a devolver más. O al revés, a veces vosotros metéis dinero en el banco y el banco os da un determinado interés por tener el dinero ahí y entonces al final de año tenéis más dinero del que habéis puesto. ¿Vale? Entonces es un concepto de bastante utilidad en la vida real y que tenéis que conocer. Es cierto que la realidad es los bancos hoy en día trabajan con interés compuesto, pero vaya, el interés simple es interesante que lo conozcáis. La única diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es que el interés simple siempre te aplica ese porcentaje respecto a la cantidad inicial. Es decir, si a mí me dan un 6% anual sobre 28.000 euros que pongo, aunque yo lo tenga a 10 años, todos los años me darán el 6% de 28.000. Mientras que el interés compuesto me va dando el 6% de la cantidad que yo tengo a final de año. Por tanto, si yo he ganado un 6%, pues al año siguiente me van a dar más cantidad, porque me van a dar un 6% de una cantidad mayor a esos 28.000. ¿Se entiende? Vale. Esa es la diferencia, ¿vale? Y la realidad es que se trabaja con interés compuesto, pero vaya, el interés simple es interesante que lo conozcáis y sobre todo para que veáis que es muy, muy, muy similar a la fórmula de incremento que hemos puesto aquí. Muy, muy similar. Entonces, el concepto básico de la economía nos dice que los beneficios que puede tener una empresa, siempre van a ser los ingresos que tenga menos los gastos. Esto siempre así. ¿Vale? Tenemos que tener esto claro para cuando tengamos una serie de gastos, entender qué es el concepto de beneficio. Beneficio es la diferencia entre lo que yo he gastado y lo que a mí me han pagado. En este caso, por ejemplo, concreto, cuando nos habla de beneficios, es que yo voy a tener un capital final que será mayor que el capital inicial, por eso habré tenido un beneficio, pero a ese beneficio lo vamos a llamar interés, los intereses que yo gano, ¿vale? Que es la diferencia que hay entre lo que yo he puesto y lo que acabo teniendo. Entonces, esto es una fórmula importante que tenemos que conocer, ¿vale? ¿Y cómo puedo calcular yo esos intereses? Pues muy sencillo, esos intereses se calculan como el capital inicial por el rédito, que el rédito no deja de ser el interés en forma porcentual que a mí me dan partido por 100, y luego evidentemente lo tendré que multiplicar por el tiempo que yo tenga ese dinero invertido o el tiempo que yo tarde en devolverlo, dependiendo de si es una forma o si es otra. ¿Bien? Y ya está, es tan sencillo como esto. Importante y muy importante, esto sí que hay que tenerlo muy claro, que si ese rédito, el porcentaje, ese interés que me dan es anual, el tiempo yo lo obtendré en años. Si es mensual, pues entonces el tiempo yo lo obtendré en meses. Y si lo quiero obtener de otra forma y me lo dan en años o al revés, pues evidentemente yo para pasar de meses a años, pues yo evidentemente sé que tendré que dividir por 12 y así sucesivamente, ¿vale? Si me dirán también días. Entonces, simplemente tenemos que jugar con esto y no confundirnos. Esto es importante, lo tengamos claro. Fijaros que sobre esta misma fórmula, si yo sustituyo donde pone interés, escribo esto, pues yo puedo obtener de manera muy sencilla que el capital final
va a ser el capital inicial más el capital inicial por el rédito por el tiempo. Y sacando factor común, capital inicial, me quedará 1 más R por T. ¿Para qué hago esto? En muchos ejercicios no sea necesario, porque a veces es más complicado utilizar esta fórmula que utilizar estas dos por separado, pero simplemente para que veáis, como esto hemos dicho que era un porcentaje partido por 100, para que veáis cómo la fórmula del interés simple se asemeja muchísimo a la fórmula del incremento porcentual. No vamos a entrar en cómo sería la fórmula del interés compuesto, la veréis más adelante. Hay alguna variación, pero vaya, ahora lo que nos interesa es esto. Y una vez dejado claro todo el concepto teórico, pues vamos a hacer el problema. Fijaos lo que nos dicen. Depositamos en un banco 28.000 euros, por tanto nuestro capital inicial van a ser 28.000 euros. Y lo colocamos al 6% anual. Ojo, 6% anual. Por tanto, nuestro rédito sería 6 partido por 100. Pero luego llega Hacienda, ¿vale? Y nos retiene un 15% de los beneficios. Recordad, los beneficios, en este caso concreto hemos dicho que iban a ser los intereses. Por lo tanto, ¿cuál será el porcentaje neto de rendimiento de ese capital? Lo que nos están preguntando es que, evidentemente, en realidad yo no voy a ganar un 6% anual. Voy a ganar menos, porque luego Hacienda me retiene. ¿Cuánto voy a ganar? Pues es lo que tengo que calcular. Si os fijáis aquí, no nos dan tiempo, pero evidentemente como lo estamos haciendo somos un 6% anual y nos retiene Hacienda, que Hacienda tenemos que hacer declaraciones anuales, hay que dar por supuesto que el tiempo en este caso va a ser un año. Es decir, que vamos a depositar en ese banco 28.000 euros durante un año. Y a partir de aquí calculamos, fijaros, inicialmente aplicamos la fórmula de interés simple. Como a mí me interesan los beneficios, no me interesa el capital final, voy a aplicar directamente la fórmula de los beneficios, que sea el interés. Entonces sería el capital inicial por el rédito por el tiempo. Y fijaros, ¿tengo el capital inicial? Lo tengo, son 28.000 euros. ¿Tengo el rédito? Lo tengo, es 6 partido por 100. ¿Tengo el tiempo? También lo tengo, es un año. Por tanto, lo tengo todo, así que puedo obtener esos intereses, que serán 28.000 por 6 partido por 100 y tiempo un año. Fijaros que como el porcentaje es anual y el tiempo es un año, lo puedo poner directamente ahí. Si no fuera en la misma unidad de tiempo, pues tendría que modificarlo, ¿vale? Simplemente yo ahora, resolviendo eso, puedo obtener los intereses, que me salen 1.680 euros. Y esto es lo que yo ganaría, lo que me tendría que dar el banco a mí por haber tenido ese dinero un año en el banco, sin más. Evidentemente es una cantidad muy grande. Hoy en día los bancos no dan tanto interés, ¿vale? Pero bueno, que sepáis. Y ahora aquí cuidado, porque uno de los fallos, cuando nos preguntan el porcentaje de rendimiento, es decir, pues aplico un porcentaje encadenado, ¿no? Hay mucha gente que dice, si os fijáis en el vídeo anterior, cómo hacíamos los porcentajes encadenados, pues dice, vale, pues subo un 6, bajo un 15, pues mucha gente lo que haría sería, bueno, pues mi capital final va a ser el capital inicial por ese incremento, pues 1 más 6 partido por 100 y luego baja un 15, 1 menos 15 partido por 100. Cuidado con esto. Yo no puedo hacer esto. Porque cuando se hacen porcentajes encadenados es cuando se hacen respecto de la misma cantidad inicial. Y aquí ese 6% anual lo estoy haciendo respecto a esos 28.000 euros, pero es que esa rebaja del 15% la voy a hacer sobre esos 1.680, sobre los beneficios. Por tanto, no lo puedo resolver como un porcentaje encadenado, ¿vale? Entonces, yo lo que tendré que hacer será que el capital final de beneficios, será el capital inicial de esos beneficios por esa disminución
del 15%. Ya sabéis, no vamos a trabajar con reglas de 3, ¿vale? Pero aquí estamos trabajando con esos intereses y con esos intereses. Por tanto, serán 1.680 por 0,85. ¿Vale? Y entonces esto lo que me da son 1.428 euros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que yo, de esos 28.000 euros que he puesto, que me tendrían que haber dado al banco 1.680, al final me acaban dando solo 1.428 porque el resto se lo queda a Hacienda. ¿Vale? Si quiero saber ahora los intereses o el porcentaje neto de rendimiento de ese capital, yo aquí puedo decir, vale, ¿cuál es mi capital final real que yo tengo? Pues, como es el capital inicial más los intereses, pero los intereses finales, pues mi capital final serán los 28.000 euros más 1.428, no 1.680. Bien, y entonces me sale que yo realmente a final de año tendría 29.428 euros. Y volviendo a aplicar la fórmula que a mí me permite saber ese porcentaje, aquí lo pongo así, ¿vale? Por despejarlo de una forma mucho más sencilla. Esta P a mí me saldrían esos 29.428 partido de 28.000, que me da 1,051. Como es mayor que 1, esto podéis ver el vídeo anterior donde está perfectamente explicada la teoría, como es mayor de 1, ya sabemos que es un incremento. Y para saber el porcentaje real de incremento que yo he tenido, lo que hago es esa cantidad 1,051 menos 1 y todo por 100. Por tanto, el incremento real que yo he tenido, el interés real que a mí me ha producido ese dinero es el 5,1%. Es decir, ese 15% que me quita Hacienda de los beneficios hace que mi interés que me da el banco del 6% se reduzca al 5,1%. ¿Vale? ¿Habéis entendido este ejercicio? Esto es importante que lo conozcáis. Fijaros, el segundo apartado nos dicen, si los intereses se acumulan trimestralmente al capital, ¿cuál será el beneficio obtenido al cabo de 2 años? Vamos a suponer que aquí Hacienda no nos retiene nada, ¿vale? La parte de Hacienda la hemos hecho aquí. Vamos a suponer simplemente que yo tengo un capital inicial de 28.000 euros y que ahora los intereses se acumulan trimestralmente. Es decir, que ese 6% ya no es anual, sino que es trimestral. ¿Vale? Evidentemente es complicado tener un interés tan alto de forma trimestral, pero bueno, podría ser. Entonces, fijaros, me dicen ahora que cuánto dinero tendré al cabo de 2 años, por tanto mi tiempo son 2 años, y lo que hago es aplicar la fórmula. Vamos a, en vez de utilizar esta fórmula directamente, vamos a aplicar primero la del interés, que es más sencilla, ¿vale? Y yo también tengo todo, tengo el tiempo, tengo el rédito y tengo el capital inicial, por tanto lo puedo calcular. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado aquí? Pues que mi capital inicial van a ser 28.000, pero hay cuidado porque si yo pongo 6, el rédito lo aplico como 6 partido por 100. Como esto es trimestral, el tiempo, ¿en cuánto lo tendré que poner? En trimestres. Por tanto, 2 años, ¿cuántos trimestres son? Pues hombre, yo sé que en un año hay 4 trimestres, pues entonces en 2 años habrá 8 trimestres. Por tanto, aquí pondré 8. Bien, hay otras formas de hacer esto, ¿vale? Se puede dejar aquí el 2 en años y poner aquí partido por 4. Es exactamente lo mismo. Pero vaya, a mí, y entonces me lo daría, pero a mí me gusta más hacerlo de esta forma. Es decir, yo prefiero cambiar el tiempo a cambiar ese interés. Bien, entonces, pues una vez que tenemos esto, ya simplemente lo que hacemos es operar y obtendremos la solución final. Saldrá que los intereses son 13.440 euros. Y para saber el capital final, pues simplemente se lo tengo que sumar al inicial. Y entonces me saldrá que el capital final son 41.440 euros.
¿vale? Siempre y cuando entendamos el problema de esta forma, ¿eh? Si alguno lo hubiese entendido de otra forma, pues se podría haber resuelto de otra. Pero vaya, la idea es intentar dejar claro cómo se entienden los problemas y que se puede diferenciar siempre que os den un porcentaje de interés, si es anual, si es mensual, si es trimestral, y cómo eso cambia a la hora de aplicar la fórmula. Así que nada, chicos, espero que también hayáis entendido este problema, que os haya gustado y que os permita trabajar mucho mejor. Nos vemos.